Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una asignatura más. Esta ocasión vamos a revisar el material correspondiente a la materia de psicología social. ¿Sale? Entonces vamos a dar inicio. Ya saben que pues siempre que vamos a iniciar una materia es importante la introducción, alguna parte de antecedentes y bueno, pues esta evidentemente no es la excepción. Vamos a empezar con estos antecedentes históricos de la psicología social. En esta primera etapa hablamos de la sociedad como un todo. La psicología social comienza su desarrollo en el transcurso del siglo XIX y está permeada por una pregunta fundamental que también había impregnado la producción de conocimiento en otras ciencias sociales. Esta pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos dentro de un orden social determinado? ¿No? Es la pregunta con la que se inicia. Ujú. Bajo la influencia de las corrientes dominantes en psicología y sociología, fundamentalmente asentadas en Europa, las respuestas a dicha cuestión se encontraron en torno a la idea de una mente grupal que nos mantiene unos con otros más allá de los intereses individuales y nuestras diferencias. Esto ocurre a la par del desarrollo de las mismas disciplinas, donde son representativos los trabajos de distintos autores. En el terreno psicológico está Wilhelm Wundt, y que estudió los productos mentales generados en comunidad y los vínculos que producían. Por su parte, también está Sigmund Freud, que sostenía que el vínculo se sostiene por los lazos afectivos y los procesos de identificación colectiva, especialmente en relación a un mismo líder, ¿sí? Desde la sociología también encontramos a Emil Durkheim y que él hablaba sobre la existencia de una conciencia colectiva y un saber normativo que no puede ser entendida como conciencia individual, sino como un hecho social y una fuerza coactiva. Tenemos también a Max Weber. Sugirió que lo que nos mantiene unidos es la ideología, ya que a partir de esta los intereses se convierten en valores y en objetivos concretos. Estos enfoques partían de considerar la sociedad como un todo, desde donde es posible analizar cómo se vinculan necesidades individuales con necesidades del mismo todo. Ujú. La segunda etapa es la psicología social en el cambio de siglo. Ujú. Baró, en 1990, llama a este periodo que corresponde a los inicios del siglo XX la americanización de la psicología social, en tanto que el centro de sus estudios termina perdón, de Europa a Estados Unidos. En este contexto, la pregunta ya no es tanto qué es lo que nos mantiene unidos en un orden social, es decir, en el todo, sino qué es lo que nos lleva en un inicio a integrarnos en este. Dicho de otro modo, pues bueno, la cuestión es cómo es que un individuo se integra de manera armoniosa a este orden social. Esto último se corresponde con dos problemáticas del contexto estadounidense del momento. Por un lado, la creciente inmigración y la necesidad de integrar a las personas en un esquema de valores e interacciones determinado, y por otro, las exigencias del auge del capitalismo industrial. A nivel metodológico, cobra aquí especial relevancia la producción de datos respaldados por los criterios de la ciencia moderna, más allá de la producción teórica, con lo cual el enfoque experimental que ya venía desarrollándose, pues inicia su auge. Ujú. Y luego, pues bueno, la influencia social y el enfoque individual. Es en el año de 1908 cuando surgen los primeros trabajos en psicología social. Sus autores fueron dos académicos norteamericanos llamados William McDougall
ajá, quien ponía especial énfasis en lo psicológico, y Edmund Ross, cuyo énfasis estaba más centrado en lo social. McDougall sostenía que el ser humano tiene una serie de tendencias innatas o instintivas que la psicología puede analizar desde un enfoque social. Es decir, sostenía que la psicología podría dar cuenta de cómo la sociedad moraliza o socializa a las personas. Rose consideraba que más allá de estudiar la influencia de la sociedad en el individuo, la psicología social debía atender a la interacción entre los individuos. Es decir, sugería estudiar los procesos por medio de los que nos influimos unos a otros, así como diferenciar entre los distintos tipos de influencias que ejercemos. Surge en este momento una conexión importante entre la psicología y la sociología. De hecho, durante el desarrollo de interaccionismo simbólico y los trabajos de George Mead, emerge una tradición frecuentemente denominada psicología social sociológica, que teorizaba sobre el uso del lenguaje en la interacción y los significados de la conducta social. Pero quizá el más recordado de los fundadores de la psicología social es este señor alemán Kurt Lewin, quien le dio una identidad definitiva al estudio de los grupos, lo que fue determinante para la consolidación de la psicología social como disciplina con objeto del estudio propio. ¿Sí? Luego, el desarrollo del enfoque experimental. Conforme la psicología social se consolidaba, fue necesario desarrollar un método de estudio que, bajo los cánones positivistas de la ciencia moderna, legitimara definitivamente esta disciplina. En este sentido, y a la par de psicología social sociológica, se desarrollaba una psicología social psicológica. Esto pues ya más vinculada al conductismo, el experimentalismo y el positivismo lógico. ¿Sí? De aquí que una de las obras más influyentes de este momento es la de John B. Watson, quien consideraba que para la psicología que para que la psicología fuera científica debía separarse definitivamente de la metafísica y la filosofía, así como adoptar el enfoque y los métodos de las ciencias duras, es decir, las fisicoquímicas. A partir de esto, la conducta comienza a ser estudiada en términos de lo que es posible observar. Y es el psicólogo Floyd Allport quien en la década de los 20 termina por trasladar el enfoque watsoniano hacia el ejercicio de la psicología social. En esta línea, la actividad social se considera como el resultado de la suma de los estados y las reacciones individuales, cuestión que termina por mover el foco de estudio hacia la psicología de los individuos, especialmente bajo el espacio y los controles del laboratorio. Ujú. Este modelo de corte empiricista estaba concentrado principalmente en la producción de datos, así como en conseguir leyes generales bajo un modelo de lo social. En términos de pura interacción entre organismos estudiados dentro de un laboratorio, lo que terminaba dejando a la psicología social de la realidad que se supone que estudiaba, ¿no? Esto último, pues bueno, será criticado más adelante por otros enfoques de la propia psicología social y de otras disciplinas, lo que aunado a los siguientes conflictos políticos llevará a las ciencias sociales a una importante crisis teórica y metodológica. Ujú. Luego, esta parte, pues después de la Segunda Guerra Mundial, ujú, esta parte de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias a nivel individual, social, político y económico, trajeron consigo nuevas cuestiones que, entre otras cosas, resituaron el quehacer de la psicología social. Las áreas de interés
en este momento fueron principalmente el estudio de los fenómenos grupales, ¿sí? Especialmente en pequeños grupos como reflejo de los grandes grupos, los procesos de formación y de cambio de actitudes, así como el desarrollo de la personalidad en tanto que reflejo y motor de la sociedad. Ujú. Había asimismo una preocupación importante por comprender lo que se encontraba bajo la aparente unidad de los grupos y la cohesión social. Y por otro lado, crecía el interés por el estudio de las normas sociales, las actitudes, la resolución de conflictos y la explicación de fenómenos como el altruismo, la obediencia y el conformismo. Ujú. Por ejemplo, son representativos de esta época los trabajos de Musaffer y Caroline Sheriff en conflicto y norma social. En el área de las actitudes son representativos los estudios de Carl Hovland y en conformidad son clásicos los experimentos de Salomón Asch. Ujú. En obediencia son clásicos los experimentos de Stanley Milgram. Por otro lado, hubo un grupo de psicólogos y teóricos sociales preocupados por comprender qué elementos habían desencadenado el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial. Entre otros, surge aquí la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica, cuyo máximo exponente es Theodor W. Adorno, ¿no? Esto abre paso hacia la siguiente etapa de la historia de la psicología social, marcada por un desencanto y escepticismo hacia la misma disciplina. Está ahora esta tercera etapa, donde viene la crisis de la psicología social, no sin que los enfoques anteriores hubiesen desaparecido. La década de los 60 abre nuevas reflexiones y debates sobre el qué y el cómo y el para qué justo de la psicología social, ¿no? Esto ocurre en el marco de la derrota militar y política de la visión norteamericana, que entre otras cosas dejó ver que las ciencias sociales no eran ajenas a los conflictos históricos y a las estructuras de poder, sino al contrario. En consecuencia, emergieron distintas formas de validar la psicología social, lo que se desarrolló en constante tensión y negociación con los enfoques tradicionales de corte más positivista y experimentalista. Algunas características de las crisis o de esta crisis. La crisis, pues bueno, no solo estuvo provocada por factores externos, entre los que también se encontraban los movimientos contestatarios, la crisis de los valores, así denominada, los cambios en la estructura productiva mundial y los cuestionamientos sobre los modelos que dominaban las ciencias sociales. A nivel interno, los principios que sostenían y legitimaban a la psicología social tradicional y las ciencias sociales en general quedaron fuertemente cuestionados. Surgen así nuevas formas de ver y hacer ciencia y de producir conocimiento. Entre dichos elementos se encontraban principalmente el carácter impreciso de la psicología social y la tendencia a la investigación experimental que comenzó a considerarse como muy alejada de las realidades sociales que estudiaba, ¿no? En el contexto europeo fueron clave los trabajos de los psicólogos como Serge Moscovici y Henry Tagfeld, y posteriormente los sociólogos Peter L. Berger y Thomas Luckmann, entre muchos otros. A partir ya de aquí, la realidad comienza a ser vista como una construcción. Además, crece el interés por un enfoque conflictivo del orden social y finalmente, una preocupación por el papel político de la psicología social y su potencial transformador. Frente a la psicología social, sociológica y la psicología social psicológica, surge en este contexto una psicología social crítica, o sea, ya sea una tercer vertiente. Ujú. Ahora vamos al enfoque profesional. En este enfoque, la psicología social es también llamado psicología social aplicada e incluso puede incluir a la psicología social comunitaria. A grandes rasgos, se trata de la inclinación profesional hacia la intervención. No se trata tanto de aplicar la teoría
en el contexto social, sino de valorar la producción teórica y de conocimiento que se llevaba a cabo durante la propia intervención. Actúa especialmente bajo la premisa de buscar soluciones a problemas sociales fuera del contexto académico y o experimental y de la tecnologización que había atravesado gran parte de la psicología social. Viene también este enfoque transdisciplinar. Es uno de los paradigmas de la psicología social crítica, donde más allá de construir un enfoque interdisciplinar que implicaría la conexión o colaboración entre distintas disciplinas, se trata de mantener dicha colaboración sin la estricta división entre una y otra. Entre estas disciplinas se encuentran, por ejemplo, entre la psicología, la antropología, la lingüística y la sociología. En este contexto, cobra especial interés desarrollar prácticas e investigaciones reflexivas y con sentido justo de relevancia social. La psicología social es una rama de la psicología que estudia el comportamiento humano en la sociedad. Analiza los procesos sociales y las relaciones interpersonales que influyen en el comportamiento de las personas y la formación de su personalidad. Profundiza en las interacciones entre las personas, sobre todo el contexto de los grupos y los entornos sociales, para comprender fenómenos como roles sociales, estereotipos y valores, así como la conciencia colectiva y a la identidad social o el trabajo en equipo y el liderazgo. Esto es como tal entonces la definición de psicología social, que estudia y como para qué, en qué lo vamos a utilizar. ¿Sale? Es importante que presten atención a cuál es la definición, todo su enfoque, porque, bueno, en algún momento ustedes lo debieron revisar cuando se veía introducción a la psicología y que se abordaba un poco de cada una de las ciencias. En ocasiones llega a ser como muy confundida o sumamente relacionada, como pudimos revisar también en los enfoques, con la sociología. ¿No? Y entonces, pues bueno, diría en algún momento la pregunta sería, ¿no? Si son tan similares, si tienen como tanta relación, ¿pudiese haber estudiado sociología en lugar de psicología? La respuesta para la mayoría es no. ¿Sí? Precisamente porque aunque tienen una íntima relación, pues mucha asociación, no es una disciplina, no es una ciencia que estudie precisamente lo mismo. ¿Sale? La psicología social también analiza las normas y principios que moldean la convivencia entre humanos. Gracias a este enfoque, hoy conocemos más sobre temas como los patrones de conducta, dinámicas de grupo, conciencia colectiva, relaciones interpersonales, identidad social, estereotipos, valores, trabajo en equipo y el liderazgo, ¿no? Precisamente por esta parte de la psicología social. Esta rama también intenta comprender las causas y motivos sociopsicológicos que subyacen al comportamiento humano y las masas. Procura llegar a leyes y principios que rigen la convivencia para facilitar la calidad de vida de cada individuo y favorecer un funcionamiento óptimo de la sociedad. También conocer los factores sociales que promueven determinadas conductas y permite intervenir en los mismos para cambiar los comportamientos finales. La psicología social es muy útil a nivel estructural porque proporciona las bases científicas para aprobar leyes que promuevan el bienestar social, promover planes sociales y construir redes de apoyo social. La psicología social también es fundamental a la escala comunitaria, ya que ayuda a diferentes instituciones, organizaciones y grupos, ya sea de carácter público o privado, a lidiar con los conflictos locales o prevenir potenciales problemas, facilitando dinámicas sociales que propicien el consenso en las comunidades. ¿Sí?
Ahora, el psicólogo social puede trabajar en la atención directa, ya sea a nivel individual o grupal, facilitando los grupos de autoayuda, escuelas de padres o escuelas para padres, como se conoce, o programas de intervención y sensibilización. Suya es la tarea de detectar situaciones de desprotección o vulnerabilidad social, así como diagnosticar su alcance y planificar programas para minimizar su impacto y fomentar la integración social. Este profesional también es esencial para el diseño y puesta en práctica de programas de prevención de problemas de origen social, como lo son pues precisamente las adicciones, la violencia o la delincuencia. A nivel comunitario, el psicólogo social impulsa y mejora las redes formales e informales de apoyo social, diseñando programas de carácter preventivo dirigidos a sensibilizar y activar los recursos de la propia comunidad. Se encarga de promover los procesos de participación comunitaria y empoderar a sus miembros para que tomen decisiones beneficiosas para todos los miembros de la comunidad. El psicólogo social también puede dedicarse a la investigación, estudiando los factores protectores y de riesgo relacionados con las interacciones sociales a nivel individual, familiar, grupal, organizacional y comunitario. Además, puede desempeñar funciones de formación, en especial a los profesionales que trabajan con grupos como los profesores, trabajadores sociales o líderes. De hecho, el psicólogo social también puede actuar como mediador entre diferentes grupos sociales o en el seno de los mismos. Puede mediar en conflictos familiares o laborales, comunitarios, interculturales o penitenciarios. Se erige como una parte neutra e imparcial para facilitar la comunicación y maximizar los puntos en común en aras de llegar a un acuerdo y prevenir conflictos futuros. Ujú. En los últimos años, el psicólogo social también ha ganado protagonismo en áreas como el cuidado del medio ambiente, ya que puede contribuir a fomentar conductas ecológicamente responsables, educar a la ciudadanía en la importancia de preservar el medio ambiente o asesorar a los encargados de adaptar el medio a las necesidades especiales de las personas y de los grupos. Pero recuerden que esto siempre es de a través de la conducta del ser humano hacia los grupos. ¿Sale? Ahora, en este sentido, también se revisan conceptos básicos que tiene la psicología social para poder tener claridad acerca de la misma, ¿no? Para iniciar tenemos lo que significa cognición social. Como esto se refiere a cómo procesamos y utilizamos la información sobre los demás para interpretar el mundo social. Otro concepto básico es la influencia social, cómo las personas se ven afectadas por los pensamientos y comportamientos de otro, ya sea de forma directa o indirecta. Las actitudes, que son las tendencias evaluativas hacia los objetos sociales, personas o situaciones. Y el prejuicio y discriminación, que son las actitudes y comportamientos negativos hacia grupos sociales basados en estereotipos y percepciones erróneas. Eso es el prejuicio y la discriminación. Ujú. Otro de los conceptos básicos es la conformidad. Se refiere a ajustar el comportamiento propio para encajar con las normas de un grupo. Tenemos la obediencia. Según órdenes, ajá, incluso, más bien seguir órdenes, perdón, incluso si son contrarias a las propias convicciones, las relaciones interpersonales, que es el estudio de la atracción, el amor, la amistad y otros tipos de vínculos que existen entre los individuos. El comportamiento grupal. Este es el análisis de cómo las personas se comportan dentro de grupos, incluyendo dinámicas de grupo, roles y liderazgo. Creo que aquí es en donde se va
como ya estructurando, más bien englobando parte de los conceptos anteriores, ¿no? Todo lo que yo puedo ir ligando de lo individual a a lo grupal, ¿no? Por ejemplo, en este comportamiento grupal, que es cómo las personas están, cuál es su actitud, su conducta dentro de un grupo, podemos encontrar si existe la obediencia o como lo veíamos acá, parte de los prejuicios, discriminación, las actitudes, ajá, cómo se procesa la información en esta cognición social, la influencia que puede llegar a tener, por ejemplo, el líder, ¿no? El líder de la comunidad o de este grupo, la influencia que pueda llegar a tener dentro de los mismos integrantes, como para precisamente llevar a cabo una situación como esta característica que vemos de obediencia. ¿No? Aunque no esté en mi convicción, de acuerdo a este liderazgo, de acuerdo a esa influencia, puedo incluso seguir órdenes, ¿no? Aquí es en donde se va juntando toda esta parte. Ujú. De igual manera está la identidad social, que es la parte del autoconcepto de un individuo que deriva de su pertenencia a grupos sociales, los estereotipos, que son las creencias generalizadas sobre características de grupos sociales, es decir, algo que se piensa de manera general en relación a un grupo. Ujú. El efecto espectador, la disminución de la probabilidad de que una persona ayude a otra en una emergencia cuando hay más personas presentes. Está también la atribución, que es el proceso de explicar las causas del comportamiento de uno mismo y de los demás. Esos son como los conceptos básicos que vamos a estar revisando o que se revisan y que se deben de tener presente para poder comprender a qué se dedica y cuál es este objeto de estudio de la psicología social, que es lo que vamos a revisar también a continuación, ¿ok? La importancia de la psicología social radica en que su objetivo es conocer el grado en que las relaciones sociales influyen en el comportamiento humano y en los procesos psicológicos de cada individuo, comprendiendo por qué las personas actúan de forma diferente cuando son parte de un grupo o de una sociedad específica, ¿sí? Es decir, de manera individual pareciera un comportamiento, pero al integrarse en otro, hay una modificación. ¿Sí? Este es un ejemplo en el que la psicología social viene a nuestra ayuda, ya que representa una herramienta poderosa para, primero, favorecer el funcionamiento óptimo de la sociedad mediante la comprensión de las causas psicológicas que subyacen al comportamiento de las personas y las masas. Ujú. Porque permite aprobar leyes que promueven el bienestar social mediante bases científicas y a nivel comunitario ayuda a lidiar con conflictos locales o prevenir problemas potenciales mediante dinámicas que faciliten el consenso en las comunidades. Una de las principales características de la psicología social es que fomenta la integración social mediante la planificación de programas para minimizar el impacto de las situaciones de desprotección o vulnerabilidad social, ¿sí? Y bueno, el objeto de estudio de la psicología social es la influencia de las relaciones sociales sobre en el comportamiento y el estado psicológico de las personas. De esta forma, la psicología social busca establecer teorías sobre la conducta humana que sirvan para predecir los comportamientos antes de que ocurran y así, de esta manera, pues ya poder intervenir, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, una de las herramientas precisamente de la psicología social es comprender porque, bueno, es bien, más que una de las herramientas, es una preocupación, ¿no? De la psicología, es comprender por qué los adolescentes comienzan a fumar o a beber a pesar de ser conscientes de los peligros de estos comportamientos.
Entonces, si se sabe qué factores promueven determinadas conductas, la intervención en esos factores podría cambiar los comportamientos finales, ¿sí? Por consiguiente, para analizar la forma, la calidad y el alcance de los vínculos, se parte por el estudio de la comunicación y también del aprendizaje. De la misma forma, incluye la investigación sobre la influencia de las actitudes personales y de los pensamientos sociales. Y por supuesto, otro factor que la psicología social tiene que considerar es el trasfondo histórico de la ocurrencia de los eventos psicológicos, puesto que la conducta siempre se da sobre una serie de precedentes materiales y simbólicos que afectan el comportamiento de todos los seres humanos, ¿no? Creo que aquí incluso puede responder, o más que responder, afirmar lo que prácticamente en todas las clases que he compartido con ustedes, que les digo que es bastante importante saber cuáles son los antecedentes, ¿no? De manera general, pues entendemos que de acuerdo a esto, pues va a ser algo determinante tanto en la conducta, en investigaciones, en todo, ¿sí? Ahí, ahí está. Ahora sí. Bueno, esto es con respecto al objeto de estudio. Ahora, ¿cuáles son los problemas sociales, ¿no? La visión psicosocial. La perspectiva psicosocial es un enfoque que combina elementos de la psicología y la sociología para comprender el comportamiento humano y su interacción con el entorno social. Esta perspectiva tiene varias ventajas y desventajas. La perspectiva psicosocial en problemas sociales se centra en la interacción entre los aspectos psicológicos de los individuos y los contextos sociales en los que viven. Busca entender cómo los factores individuales y sociales se entrelazan para crear y mantener problemas sociales y cómo estos problemas a su vez afectan a las personas. Esta visión integra tanto lo individual como lo colectivo, reconociendo que las personas son influenciadas por su entorno social y que a su vez contribuyen a la creación y transformación de este entorno. Ujú. Hay ventajas justamente de esta perspectiva psicosocial. En primer lugar, tenemos el enfoque integral. La perspectiva psicosocial considera tanto los aspectos individuales como los sociales que en el estudio del comportamiento humano, pues bueno, lo que permite una comprensión más completa y holística. Ujú. Acuérdense que cuando hablamos de holístico hablamos de algo fuera de lo convencional, ¿sí? Ahora, el contexto social. Esta perspectiva reconoce la importancia del entorno social en el desarrollo y funcionamiento de las personas, lo que ayuda a comprender cómo los factores sociales influyen en el comportamiento y la salud mental. Tenemos también el cambio social. La perspectiva psicosocial también se centra en el cambio social y la transformación de las estructuras sociales para mejorar la calidad de vida de las personas y promover la justicia social. Y como en todo, pues también aparte de las ventajas, existe la parte de las desventajas, ¿verdad? Y las desventajas de la perspectiva social son estas tres: la complejidad, la dificultad para medir y el sesgo cultural. En respecto a la complejidad, pues bueno, esto es porque debido a su enfoque integral, la perspectiva psicosocial puede ser compleja de aplicar y también de comprender, ya que implica considerar múltiples factores y niveles de análisis, ¿no?
La dificultad para medir, bueno, pues porque algunos conceptos y variables utilizados en la perspectiva psicosocial pueden ser difíciles de medir de manera objetiva, lo que puede dificultar la investigación y pues evidentemente la obtención de estos resultados con claridad, ¿no? Y en cuanto al sesgo cultural, porque la perspectiva psicosocial puede estar influenciada por sesgos culturales y contextuales, lo que puede limitar su aplicabilidad en diferentes culturas y también en diferentes contextos. Ujú. Y bueno, de igual manera hay conceptos clave para poderlo identificar esta parte de la visión psicosocial. Tenemos en primer lugar la interacción individuo-sociedad. La perspectiva psicosocial enfatiza que la identidad, el comportamiento y el bienestar de una persona están intrínsecamente ligados a su contexto social. Tenemos la construcción social de la realidad, que son las creencias, valores y normas sociales que influyen en la forma en que las personas perciben el mundo y a sí mismas, lo que a su vez afecta su comportamiento, ¿no? Para este de la construcción social de la realidad, ujú, les puedo poner un ejemplo que desde mi perspectiva es bastante claro para esta parte, como cuando vamos a hablar de México, repito que es el país en el que estamos, ajá, como en algún momento dado la sociedad percibe o manifiesta la función, porque así lo manejan incluso, la función del matrimonio. Ujú. Socialmente se dice que cuando un matrimonio de entrada tiene que ser heterosexual. Ajá. El matrimonio tiene que ser heterosexual. ¿Por qué? Porque precisamente uno de la base del matrimonio es la, la reproducción. Ajá. Y entonces se enfoca el matrimonio en hacer crecer, como llaman a la familia, ajá, y mínimamente se les hace en muchas ocasiones, o anteriormente así era presión, para tener un hijo, mínimo uno. Ujú. Y ya de ahí, los que se pudiera, lo que les mandaran, etcétera, etcétera, e incluso dejando de lado esta parte de la educación sexual, ¿no? Que evidentemente es bastante importante y más ya en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, la construcción social de la realidad es que precisamente el matrimonio es para eso, ¿no? E incluso se les menciona justo, ¿no? El matrimonio es por siempre y para siempre hasta que uno de los dos se muera, ¿no? O como le llaman en las ceremonias incluso, ¿no? Hasta que la muerte lo separe. Y esa es la construcción que tiene la sociedad como una realidad. Ujú. Esa creencia, ese valor, esa norma social en que así tiene que ser y así lo sostienen. Y así se percibe el mundo y entonces esta parte de los roles es la percepción de sí misma, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el rol del hombre desde una perspectiva de un matrimonio heterosexual? Ujú. Bueno, la mujer es la encargada justamente de sostener a la familia, de ser la buena administradora, ajá, y el varón como el proveedor. Ojo, esta es la construcción social. No significa que esto actualmente sea como lo más vigente, sea incluso lo más sano, ¿no? Porque entendemos que precisamente por esta razón es que esta modificación de roles ha sido bastante complicada e influye precisamente en el comportamiento de aquellos que deciden reconstruir esta realidad desde la perspectiva que para iniciar, bueno, actualmente ya no solamente están los matrimonios heterosexuales, están lo que se conoce ya como matrimonio igualitario. Ujú. Y esta es una nueva construcción de la realidad. ¿Sí? En el cual entonces los roles también
se pueden ir modificando e incluso en un matrimonio heterosexual. Ujú. La sociedad actual, hay quienes han decidido no tener hijos. Y entonces desde ahí esta construcción se ha modificado precisamente porque entonces, bueno, aquello que se consideraba como la base sólida del matrimonio se ha modificado. Entonces modifica esta creencia, este valor y esta norma social, aunque precisamente la misma sociedad está renuente al cambio, por más que digamos que estamos en pleno siglo diferente, en una nueva era con pensamientos diferentes, etc., etc. Aún los cambios de esta índole son importantes y cuestan mucho para distintas generaciones, ¿no? Entonces, a esto me refiero con esta construcción de la realidad. O incluso hay parejas ya que deciden hacer un cambio de rol en la cuestión que justo, ¿no? Volvemos a este punto del matrimonio heterosexual en donde es la mujer quien sale a trabajar, quien deciden que sean los proveedores, ajá, o proveedoras, y sea el varón el que se encargue de los hijos, de llevarlos a la escuela, de estar en la casa, el rol invertido. ¿No? Y entonces desde la misma familia comienza lo que veíamos como un concepto básico, ¿no? Los estereotipos, los prejuicios que por supuesto no permiten en ocasiones llevar a cabo una vida con tranquilidad, independientemente de sostener con la palabra normalidad o no, más bien con la tranquilidad de lo que la misma pareja decide. ¿Sí? Y entonces quiero que con este ejemplo nos da muchos elementos para poder ir analizando los diferentes conceptos que revisamos al inicio de la clase. Ujú. Pero es esta de la construcción social de la realidad, me parece un muy buen ejemplo. Y esto es solamente por dar uno. Ajá. Dentro de este uno que les di, vienen diferentes construcciones sociales. Hablamos en primera instancia de lo que significa la parte del matrimonio, que es una construcción social. O sea, aquí está la parte del matrimonio, la parte de los roles, ¿sí? Al menos estos dos son construcciones sociales que sí o sí afectan al comportamiento, de acuerdo a la modificación de cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces, espero que con este ejemplo haya quedado muy claro a lo que se refiere con la construcción social de la realidad. Ya con este, como les menciono, se pueden ir integrando cada uno de los conceptos clave que pudimos revisar desde el inicio de la clase hasta lo que tenemos en este momento. ¿Sale? También está la importancia de las relaciones sociales. Las interacciones con otros, tanto a nivel individual como grupal, son fundamentales para el desarrollo psicológico y social. Está el enfoque en procesos de cambio, que se busca comprender cómo las estructuras sociales pueden ser transformadas para mejorar la calidad de vida de las personas y promover la justicia social. Está también la consideración de diferentes niveles. Se analiza la influencia de factores a nivel individual, familiar, comunitario y social en el bienestar del desarrollo. Ujú. Hay aplicaciones también de esta perspectiva y bueno, en este sentido es relevante en diversos campos, incluyendo los siguientes. En primer lugar, tenemos evidentemente la salud mental, que es entender cómo factores sociales como el estigma, la pobreza o la violencia pueden afectar la salud mental de las personas, ¿no? Eh, Uno de los ejemplos, pues, es como el que les acabo de dar, ¿no? Esa estigmatización lleva también incluso a la violencia, ¿sí? Tanto principalmente en cuestión, mm, pues sí, puede ser incluso dentro de la misma vida en pareja, como la misma estigmatización. No necesariamente violencia tiene que ser golpes, y eso ustedes lo saben, ¿no? El no dejar vivir de manera tranquila y estar
enviando lo que conocemos como comentarios pasivo-agresivos. Ujú. También es parte de la violencia y que en este sentido afectan la salud mental del individuo. Ujú. Está la parte de la educación, que es reconocer la influencia del entorno escolar y familiar en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Ujú. En el trabajo social, intervenir en situaciones de vulnerabilidad social, considerando las dimensiones individuales y sociales de los problemas. Y los derechos humanos, abordar las consecuencias psicosociales de las violaciones de derechos humanos y brindar apoyo a las víctimas. Ujú. Ahora, está el análisis de problemas sociales. Permite comprender las causas y consecuencias de problemas como la pobreza, la exclusión social. Nuevamente tenemos la violencia, la discriminación, entre, entre otros, ¿no? Yo quisiera que justamente a manera de análisis retomáramos el ejemplo que les mencioné. Ujú. Quizá este ejemplo es de los más significativos porque de ahí derivan muchos factores que precisamente pueden llegar a la violencia, a la discriminación. Ajá. E incluso justo esta parte de la exclusión social que lleve a una carencia económica, precisamente por no querer, en esta parte de la discriminación, no querer, por ejemplo, brindar trabajo a, a una persona que se sabe que está en un matrimonio igualitario, ¿no? O en qué sentido también de la parte de la violencia, cuando en esta creencia que se debe sostener el matrimonio por siempre y para siempre, cuando ya la relación no funciona en ningún aspecto, e incluso la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, por supuesto, aparece, ajá, y precisamente por esta presión que tiene un impacto importante en alguno de los dos integrantes de la relación, ajá, y entonces no tienen como la visión o no hay cabida para la separación, ¿no? Porque precisamente no se puede con esa carga social y evidentemente se convierte precisamente en un problema. Sí, en un problema de índole social en donde no hay un apoyo, en donde hay mucho prejuicio, en donde principalmente este círculo social primario que es la familia es el primero en ocasiones en voltear a la mirada de juicio, ¿no? Entonces, por eso es que yo les decía que este ejemplo es bastante amplio para poder ir identificando todo esto, ¿no? En lo que les decía, a manera de análisis, revisen si en verdad esto que les estoy diciendo es un elemento importante para iniciar con esta parte de análisis de problema social. Claro que se convierte en un problema, porque hay, a consecuencia de eso también, eh, pues muchas personas, tanto hombres como mujeres, que llegan a vivir en depresión. ¿Sí? Precisamente por no poder moverse de este sitio y se convierte en realidad en un problema de salud mental bastante importante por esta situación. Ok, entonces, pues evidentemente se los dejo ahí de análisis como un tanto personal y que en algún momento ustedes, cuando se estén ya dedicando en el área de intervención, sea en la que sea, puedan tener en cuenta que esto sí se puede convertir en un problema más importante. Ujú. Tenemos también el desarrollo de políticas públicas, está la visión psicosocial que puede informar el diseño e implementación de políticas que abordan las necesidades de las personas y promuevan precisamente la justicia social. La intervención comunitaria
Implica trabajar con grupos sociales para identificar sus necesidades, fortalecer sus capacidades y promover soluciones a nivel local. La promoción de la salud mental. Se centra en la prevención de problemas de salud mental y en la promoción del bienestar psicológico a través de intervenciones que fomenten la resiliencia y la adaptación, que al caso, pues bueno, es prácticamente lo mismo. Y aquí, pues nuestra labor es muy grande, ¿no? Porque promover la salud mental sin el prejuicio es un reto bastante interesante, porque bueno, hasta el día de hoy, ¿qué es lo que se sabe? ¿No? O el prejuicio más grande es que a terapia solamente van los enfermos mentales, los enfermos emocionales, en una palabra, los locos, ajá, pero la terapia psicológica, pues evidentemente se convierte en un estilo de vida cuando ya nosotros tenemos la claridad de para qué funciona, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta visión de promotores de la salud mental, en primera instancia tenemos que buscar estrategias para mostrar que no necesariamente se requiere tener un padecimiento, una enfermedad mental grave, ajá, para poder asistir a terapia psicológica, ¿no? Luego de ahí, pues todo la situación preventiva, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un programa de prevención de adicciones. Ajá, eso es importante. Un programa, por ejemplo, para la prevención de la violencia, programa de la prevención para la discriminación, ajá, o lo que se utiliza mucho actualmente en las escuelas, que son los talleres para prevenir la agresión escolar, que es conocida como el bullying, ajá. Usualmente se enfocan más en ello, pero también podríamos buscar otra alternativa de situaciones sociales, por ejemplo, el síndrome del burnout, ¿no? Que hablábamos en organizacional. Esto también pudiera ser a modo preventivo de la salud mental y por supuesto que bastante útil porque es enfocada a una problemática real y que es bastante fuerte también actualmente en el mundo laboral, ¿no? Entonces, pues ahí están unos ejemplos de qué es lo que se puede realizar en esta parte de la promoción de la salud mental. Ujú. Y bueno, pues como nos habla de adaptación y de resiliencia, en este punto me gustaría también hacer énfasis en cómo nosotros necesitamos o sería la parte sana de promover la resiliencia. Primero que nada, entendiendo con claridad el término, ¿no? La capacidad del ser humano de moldearse, de adaptarse posterior a una crisis. Ujú. Acuérdense que en términos de la física, la resiliencia es la capacidad de la materia de volverse a adaptar después de haber sido destruido, ¿no? Por ejemplo, una hoja de papel que hago bolita, ¿sí? La vuelvo a extender y aunque quede arrugada y demás, puede seguir funcionando, quizá no de la misma manera, pero es útil, es funcional, se adapta. Ujú. Y esto en términos psicológicos, pues bueno, ya les mencioné la capacidad del individuo de adaptarse posterior a un momento de crisis, llámese cual sea la crisis, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con tener claro este término? Porque también he observado que muchas de las personas confunden el término resiliencia y adaptación y están en una línea delgadita del ser permisivo. Ujú. Y del ser, pues sí, permisivo es la palabra, y en este sentido, el solamente, como lo llaman de manera coloquial, resistir o aguantar y permitir en diversas ocasiones faltas de respeto, agresiones, y volvemos justo al ejemplo quizá laboral.
al ejemplo de relaciones interpersonales, en el cual confundo resiliencia con decir, bueno, me tengo que adaptar a este medio, me tengo que adaptar a estas circunstancias y dentro de esas circunstancias y dentro de ese medio ya no está siendo saludable para la persona, para el grupo en general. ¿No? Entonces, estos términos son muy importantes que nosotros principalmente como promotores de la salud mental y profesionales de la misma tengamos como bastante claros. ¿Sale? Ahora, tenemos a este señor, ujú, Gabriel Tarde, que nació en el pueblo de Sarlat, Francia, en 1843. Ujú. Tarde estudió en una escuela de jesuitas, siendo sus principales intereses el latín, el griego, la historia y las matemáticas. A pesar de haber sido un brillante estudiante, siempre se quejó de la disciplina que limitaba la libertad individual. ¿No? Esto porque, bueno, vamos a verlo relacionado a el estudio de la imitación. Y bueno, es importante hablar de esta persona. Ujú. A los 17 años ingresó a la escuela politécnica estudiando matemáticas y principió la recensión de un peripio enciclopédico alrededor de todas las ciencias y en la construcción de un vasto sistema filosófico. Una enfermedad en la vista producida a los 19 años a consecuencia de estudios excesivos lo llevó a abandonar su idea y a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Toulouse, relatando que quizá no tanto por vocación personal, por imitación costumbre, es por lo que en una época muy triste de mi juventud ingresé en la magistratura. Eso es lo que él mencionaba. Ujú. Completó sus estudios con un año en la Universidad de París. Aceptó ser juez de instrucción en Sarlat y sus alrededores, negándose a aceptar todos los ascensos que le proponían, primero por estar junto a su madre y después porque, como él mismo confiesa, comprendí que era preciso optar entre mi ascenso profesional y mi desenvolvimiento personal por el estudio, mediante el empleo científico de mis numerosos socios, y mi elección fue obra de poco tiempo. Ujú. Se casó en el año de 1887 y tuvo dos hijos. En 1893 fue invitado por el ministro de Justicia a preparar un trabajo sobre la organización de la estadística criminal y en 1894 fue nombrado director de estadística criminal del Ministerio de Justicia en París. Ya en la capital pudo publicar el grueso de su obra, ocupando en 1899 el sitial de filosofía moderna en el Colegio de Francia y en 1900 elegido como miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. De esa época son sus obras cumbre. Ajá, aquí está su nombre en francés, estos tres para que ustedes lo puedan revisar. Ese es. Ajá. Y bueno, junto a sus teorías sobre la delincuencia concebida como una industria, es decir, un tema particularmente interesante en el que defendió la idea de que el criminal acaba comportándose como cualquier otro profesional según las reglas que dicta el mercado, y la relativa a la eficacia de las penas. Ujú. Para Tarde, las penas eran ineficaces respecto a que la denominaba criminalidad necesaria, es decir, motivada por el hambre, la venganza o el amor. Esa era su teoría, ¿no? Eran eficaces, por el contrario, para la que apelaba criminalidad de lujo, es decir, motivada por el deseo de libertinaje y de bienestar. Pero como en el progreso de la civilización aumenta la proporción de crímenes de esta segunda categoría, la importancia de las penas también va en aumento.
El autor Perigordín formuló las famosas tres leyes de la imitación para explicar el comportamiento de los delincuentes, fijándose específicamente en la imitación como clave de las conductas e impresionado por el poder que adquiría precisamente la prensa. Ujú. La primera, pues es la siguiente, ¿no? La primera y más obvia que es que los hombres se imitan unos a otros en la medida en que mantienen un contacto estrecho, ¿sí? En multitudes o ciudades donde el trato es cercano y la vida es activa y estimulante, la imitación es más frecuente y cambia a menudo. Tarde definió este fenómeno como moda. Ujú. En los grupos estables, familiares y rurales, donde el contacto y la actividad son menores, la imitación también es menor y rara vez cambia. Tarde definió este fenómeno como costumbre. O sea, la primera es moda, la segunda es costumbre. En mayor y menor grado, las dos formas de imitación, moda y costumbre, se dan en todas las sociedades y son ciertos ritmos irregulares. La moda difunde una determinada acción que eventualmente se arraiga como costumbre, pero la costumbre es posteriormente desarraigada por una nueva moda que a su vez se convierte nuevamente en costumbre, como si fuese una parte cíclica. Eso es como él lo menciona. Ujú. La segunda ley se refiere a la dirección en la que se difunden las imitaciones. Por lo general, el superior es imitado por el inferior. Estudiando la crónica negra de sucesos, Tarde analizó crímenes de maleantes borrachos, envenenadores y asesinos que en su origen eran prerrogativa solo de la realeza, pero durante la vida de Tarde, la última parte del siglo XIX, se produjeron en todos los ámbitos sociales. Después de la desaparición de la monarquía, los capitales se convirtieron en innovadores de delitos. El asalto indecente a los niños se encontró primero solo en las grandes ciudades, ajá, pero luego ocurrió en las áreas circundantes. Modas tales como descuartizar cadáveres en pedazos comenzaron precisamente en París en 1876 y el lanzamiento de vitrolo para desfigurar un ácido el rostro de otra persona. Ujú, ocurrió por primera vez en esa ciudad en el año de 1875. Ambas modas pronto se extendieron a otras partes de Francia. Ajá. Acuérdense que estas modas se refieren a esta primer ley, ¿sí? Y bueno, la tercera y última ley, a la última ley de imitación tarde, la llamó ley de inserción. Si dos modas mutuamente excluyentes se unen, una puede sustituirse por la otra. Es decir, cuando esto sucede, hay una disminución entre el método anterior y un aumento del más nuevo. Ejemplo de ello serían justo los asesinatos por apuñalamiento y por arma de fuego. Tarde descubrió que el primer método había disminuido mientras el segundo había aumentado. ¿Ok? A esto se refiere con esta última ley. Y eso fue la teoría de Tarde. Ajá. Ahora vamos a revisar la psicología de las masas según Gustave Le Bon. Ujú. El nombre de Gustave Le Bon está asociado con varios de los hechos más importantes del siglo XX en el mundo. Sus planteamientos y sus estudios alentaron la ideología nazi. Se especula que el libro Mi lucha de Adolfo Hitler se inspiraba en la obra precisamente de Le Bon. Gustave Le Bon nació allá lejos, muy lejos, en Nogent-le-Trou, en Francia, el 7 de mayo de 1841. Se formó como médico
pero dedicó gran parte de su vida al estudio de la sociología, la psicología, la física y la antropología. Fue médico militar durante la Guerra Franco-Alemana y sus primeras investigaciones las dedicó a la fisiología. Luego se enfocó a la arqueología y a la antropología. Ujú. Buena parte de la obra de Gustave Le Bon está dedicada a justificar el colonialismo de las potencias europeas. Su principal argumento para ello era el planteamiento de que existían razas superiores. Se valió para probarlo de gran cantidad de conjeturas y de evidencias bastante cuestionables. Le Bon era un convencido del determinismo geográfico. Básicamente, él planteaba que solo bajo ciertas condiciones geográficas podían aparecer hombres y mujeres verdaderamente inteligentes, bellos y moralmente desarrollados, ¿no? Tales condiciones eran las de Europa y la raza superior en ese entonces pues eran los arios. Ujú. Gustav Le Bon también estaba convencido de que existían varias razas humanas bien diferenciadas. No se refería a rasgos físicos o genéticos variables, sino que realmente pensaba que cada raza era una especie aparte o independiente. Por supuesto que también creía que había razas superiores o inferiores, ¿sí? Si las razas superiores se mezclaban entre sí o con una de los inferiores, los resultados podrían ser buenos. En cambio, si se mezclaban dos o más razas inferiores, la consecuencia era un pueblo degenerado, ¿no? Así lo determinaba él. Bueno, Gustave Le Bon se hizo particularmente famoso por la publicación de su libro Psicología de las Masas. Su planteamiento básico era que los seres humanos desarrollan en colectivo comportamientos que jamás desarrollarían individualmente. En otras palabras, los grupos tienen una influencia determinante sobre los individuos, ¿sí? Esta es la teoría de Le Bon. Pues bueno, como que sí tiene bastante sentido, incluso en la actualidad, y es algo que podemos revisar, no sé, se me ocurre en este sentido, este ejemplo, ¿no? Como él menciona, los grupos tienen influencia determinantemente sobre los individuos. Se me ocurre de primera instancia poder revisar a este grupo de adolescentes, ¿no? Hay situaciones que justamente los adolescentes realizan solo en grupo, que de manera individual jamás lo hubieran hecho. Es como cuando dicen de manera coloquial, ¿no? En grupito se hacen fuertes o se hacen valientes, ¿no? A eso se refería o hace énfasis esta teoría de Gustave Le Bon. Ujú. Hay, bueno, pues evidentemente diferentes representantes de la psicología social, como lo mencioné anteriormente. Tenemos también aquí a Floyd Allport. Allport nació el 22 de agosto de 1890. Allá también, lejos, muy lejos, en Wisconsin. Es hijo de John Edward y Nellie Allport y fue el segundo de cuatro hijos. Durante su infancia, la familia se mudó a Ohio, donde se graduó de la preparatoria Glenville. Después, Alport se mudó a Cambridge para asistir a la Universidad de Harvard. En 1913, Alport obtuvo su licenciatura en psicología y en 1919 su doctorado allá igual en Harvard, ¿no? En 1919 o de 1919 a 1922, Alport fue profesor de psicología en Harvard y posteriormente hasta 1924 profesor asociado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ujú. Alport se convirtió en uno de los profesores fundadores de la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Syracuse en 1924.
Fue un profesor titular de Psicología Social y Política hasta 1956. Tras 32 años en la Universidad de Syracuse, Alport se convirtió en profesor visitante en la Universidad de California en Berkeley en 1957. Se jubiló de la docencia ese mismo año en Los Altos, California, y falleció allá también en California el 15 de octubre de 1979. Pues considerando todos los antecedentes, no tiene tantísimos años que se murió, ¿no? Alport logró los siguientes premios durante su carrera: el estatus de miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, el premio a la contribución científica distinguida de la Asociación Americana de Psicología, nuestra queridísima APA, en 1966, la medalla de oro de la Fundación Americana de Psicología en 1969 y el doctorado honorario de la universidad donde él mismo dio clase de Syracuse en 1974. Ujú. Aunque el trabajo experimental de Alport apareció por primera vez en 1920, su mayor impacto llegó con la aparición de su psicología social en el año de 1924. Este libro fue una excelente integración del conocimiento psicológico relevante de la época de la experimentación grupal, la investigación de la personalidad y áreas relacionadas en la psicología general, desarrollo infantil y psicología aplicada. Fue mucho más fuerte en el lado psicológico que en el sociológico y su traducción conductista, perdón, de los conceptos freudianos de conflicto y su uso de mecanismos freudianos en relación con los problemas sociales. Ajá. Sentaron las bases para los intentos posteriores de vincular los dos enfoques. Entre otros temas, este volumen presentó los propios experimentos clásicos de Alport sobre la influencia grupal, investigación que hizo de la experimentación grupal una de las corrientes centrales de la psicología social durante la mayor parte de los años de su historia. Ujú. Finalmente, la psicología social de Alport proporcionó un conjunto de conceptos útiles para la investigación, específicamente sus nociones de facilitación social, incremento y decremento social, perdón, reflejos y hábitos prepotentes, ujú, condicionamiento aferente y eferente, comportamiento social y circular lineal, grupos que coactúan e interactúan, ajá, la impresión de universalidad, actitudes de conformidad y actitudes sociales autoexpresivas. Ujú. Eso era lo que tenían estos conceptos para él. Ujú. Y dos de sus intereses a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930 fueron la investigación de las actitudes sociales y el estudio del comportamiento institucional. Si bien se habían producido algunos ataques dispersos contra las actitudes como variables que medían entre la personalidad y la situación social, Alport y sus estudiantes intentaron la primera exploración sistemática de este ámbito. En un trabajo de investigación con Hartman, Alport demostró la similitud entre extremistas de izquierda y extremistas de derecha en cuanto a las características básicas de la personalidad, anticipando así el trabajo actual sobre el autoritarismo de izquierda. En otra investigación, Alport y Katz utilizaron la medición de actitudes para describir la cultura estudiantil y una gran universidad y sus subsistemas. George B. Better, otro estudiante de Alport, recopiló la primera evidencia excluyente de la generalidad de los patrones de actitud y una amplia gama de temas específicos. Alport recurrió a Thurston
en busca de ayuda para resolver problemas técnicos de medición de actitudes. Y bueno, las escalas de actitud de Thurston y su desarrollo de métodos psicofísicos para objetos sociales fueron el resultado de ello. A finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, Alport libró una lucha continua contra el uso de ficciones grupales y conceptos reificados en las ciencias sociales. Demostró la persistencia de la antigua tautología de la mente grupal en los conceptos actuales de las instituciones sociales. Argumentó vigorosamente contra la confusión de conceptos y percepciones, perdón, y anticipó los desarrollos posteriores en el operacionalismo al insistir en criterios tales como la denotación explícita para hacer que los conceptos sean científicamente utilizables. Esto, pues, condujo a su trabajo Institutional Behavior, en el que analizó instituciones tales como la nación, la iglesia, la ley y el complejo industrial en términos de las motivaciones, actitudes y hábitos de las personas. Aunque su ataque a las ficciones de grupo fue extremo, jugó un papel importante en lograr que los científicos sociales repensaran sus conceptualizaciones y pasaran de sus sillones a la investigación empírica para probar sus teorías. En cierto sentido, fue uno de los primeros conductistas políticos. Conceptualizó el proceso de opinión pública en términos individuales, pero dinámicos, con referencia a creencias cristalizadas sobre alguna acción social propuesta, distinguiéndolo así de una mera colección de opiniones individuales. Ujú. El comportamiento institucional se basó en parte en el estudio teórico de Alport sobre las doctrinas aceptadas sobre las instituciones sociales y en parte en la investigación de sus estudiantes sobre el cumplimiento legal, la conformidad en los entornos industriales, la observancia religiosa ceremonial y los factores que determinan el comportamiento normativo en una comunidad pequeña. Ujú. En este programa de investigación, Alport desarrolló los conceptos de ignorancia pluralista, inclusión parcial, actitudes públicas y privadas y la teoría de la curva J del comportamiento conforme. Ujú. A medida de que Floyd Alport se involucraba en estudios de comportamiento social fuera del laboratorio, su insatisfacción con su teoría conductista inicial, que ignoraba el problema de las relaciones y estructura social, se tornaba evidentemente cada vez más insatisfactoria. Seguía descontento con el enfoque tradicional de las ciencias sociales, que abordaba la dificultad con lo que él consideraba magia de palabras. ¿Sí? Tampoco le convencía el teórico de campo que reconocía el problema de las relaciones, pero lo resolvía de forma fenomenológica. Por lo tanto, se dedicó al desarrollo de una nueva teoría del comportamiento que considerara la estructura de la acción social de forma objetiva y, por supuesto, científica. Ujú. Para introducir su teoría altamente abstracta de sistemas de eventos en el mundo de la psicología académica, con sus múltiples intereses especializados, Alport intentó una revisión de las teorías de la percepción, tema de interés para muchos psicólogos, en su conocida obra que tenemos aquí del lado izquierdo, este librito verde, Theories of Perception, ujú, en el año de 1955. Este volumen ha sido ampliamente considerado como el análisis más académico e incisivo de las teorías de la percepción disponible hasta la fecha, ¿no? Porque hay muchos libros que ya no se editan, no están descontinuados, pero bueno, este a la actualidad todavía está vigente. Ujú. Y también presenta parte de la teoría de Alport sobre el comportamiento individual y social. Su teoría,
que él denomina teoría de sistemas de eventos, aún se encuentra en proceso de perfeccionamiento. Y bueno, se trata de un enfoque de sistema abierto que considera la estructura social como compuesta por ciclos de eventos que se repiten para completar cada ciclo. Que los sistemas sociales se componen de la interestructuración de actos específicos, la causalidad desde la perspectiva estructural. No es histórica ni lineal, sino continua, independiente del tiempo y recíprocamente cíclica. No se busca ni en la sociedad ni en el individuo, considerados tradicionalmente como niveles o agencias separadas, sino en los patrones complejos de estructuración que constituyen la realidad esencial subyacente a ambos, evidentemente, ¿no? Los individuos se relacionan entre sí para mantener las recompensas intrínsecas de su comportamiento pautado, así como las recompensas más indirectas, incluyendo la garantía de que la estructura se mantendrá. Para Alport, una norma grupal no determina tanto el comportamiento de los individuos, sino que proporciona una estipulación que conduce a la creación o preservación de una estructura, es decir, una actividad pautada en la que los individuos tienen cierto grado de participación. A partir de esta teoría, Alport ha procedido a medir el grado de estructuración, es decir, la potencia de la participación mediante una técnica de causalidad negativa. La relevancia de comportamiento para la estructura en cuestión se mide mediante un índice de interestructura para obtener los efectos de refuerzo o inhibición recibidos de las estructuras relacionadas. Ujú. Así entonces, pues bueno, el individuo se considera una matriz de implicaciones en diversas estructuras colectivas con su propio sistema de personalidad como una estructura tangencial. En un estudio, por ejemplo, Morse y Alport demostraron que la hostilidad hacia los grupos minoritarios era una función de la participación en la estructura nacional, mientras que los sentimientos de aversión hacia los miembros de grupos minoritarios se relacionaban más claramente con los síndromes de personalidad de las personas prejuiciosas, ¿no? Esto fue lo que encontraron ellos en este estudio que realizaron. Ujú. Las contribuciones de Alport han tenido dos consecuencias importantes. La primera, configuró el campo de la psicología social como un área que abordaba los problemas básicos de la influencia social, en la que la medición de los individuos es el enfoque principal. Dicha medición debe guiarse por las teorías de los procesos sociales, pero los datos que deben recopilarse siempre son a nivel individual. Ajá, esa es la primera consecuencia. Y la segunda consecuencia importante es que proporcionó la justificación y el ejemplo de la tendencia conductual en las ciencias sociales. La insistencia de Alport en traducir los conceptos institucionales al comportamiento medible de las personas, pues bueno, su negativa a permitir que los científicos sociales recurrieran a un nivel superior indefinido de constructos y su investigación, así como la de sus estudiantes, pues evidentemente entonces no han sido ineficaces, ¿no? El concepto de las ciencias del comportamiento es la consecuencia lógica de las enseñanzas de Floyd Alport. Ujú. Aquí está un listado de todas las obras o de las obras principales de Alport. Ujú. En 1920 está la influencia del grupo sobre la asociación y el pensamiento. Está en 1924 la psicología social. Ujú. En 1925 está la medición y la motivación de la opinión atípica en su grupo determinado. Ujú. Les estoy compartiendo solo, bueno, los datos completos están ahí. Yo estoy mencionando los nombres solamente y ya
las fechas se encuentran aquí mismo en el material, ¿no? En 1927, grupo e institución como conceptos en una ciencia natural de los fenómenos sociales. Ujú. Está la predicción del cambio cultural, ujú, en métodos y en ciencias sociales. Y está actitudes estudiantiles, informe del estudio de reacción de la Universidad de Syracuse. Ujú. Esas son una de las obras de Alport. Ujú. Tenemos aquí todavía otro listado. Ujú. La psicología en relación con los problemas sociales y políticos, el comportamiento institucional, hipótesis de la curva J de la conducta conforme hacia una ciencia de la opinión pública, esto en el año de 1937. En 1952 está la causalidad del antisemitismo, una investigación de 7 hipótesis. En 1954 está la estructuración de los acontecimientos, esquema de una teoría general en aplicaciones en psicología. En 1955, teorías de la percepción y el concepto de estructura. En 1962, una concepción estructuralista del comportamiento individual y colectivo. Ujú. Como ven, tiene muchas obras en diferentes artículos de revista, en diferentes libros, que bueno, nos sirve a nosotros como bibliografía para poder realizar las consultas que en algún momento puedan ser de nuestro interés, ¿ok? Eso es con relación a este autor, Floyd Alport. Continuamos con este otro personaje importante de psicología social que es Solomon Asch. Ujú. Él, pues bueno, ha sido una de las figuras más importantes de la psicología, en especial la psicología social, de la que fue en realidad pues un verdadero pionero. Sus investigaciones, impregnadas por la visión gestáltica de que todo es más que la suma de sus partes, contribuyeron a entender cómo se daba la obediencia en grupo. Ujú. Solomon Asch fue un psicólogo polaco estadounidense considerado pionero en el estudio de la psicología de la conformidad. Sus trabajos han contribuido notariamente, o más bien notoriamente, al campo de la psicología social, ¿sí? Adaptando o más bien adoptando el enfoque de la gestal para el estudio del comportamiento social. Sugería que los actos sociales se pueden entender como más bien, sugería que los actos sociales no se pueden entender aislados, sino que es necesario interpretarlos. Viendo su entorno, esto lo que evidenció su famoso experimento de la conformidad, demostrando que las personas pueden cambiar de respuesta en función de lo que vean que opinan el resto de las personas. Ujú. Ahora, además de ser pionero en psicología social, Ash es conocido por haber supervisado el doctorado de Stanley Milgram durante su paso en la Universidad de Harvard, ujú, influyendo precisamente este, mucho en los experimentos de su doctorado. El trabajo de Milgram ayudó a demostrar qué tan lejos irían las personas a obedecer un orden de una figura de autoridad. Salomón Elliot Ash, que era su nombre completo, ujú, nació también allá en muy lejano, en Varsovia, Polonia, el 14 de septiembre de 1907. Y bueno, al cumplir los 13 años, emigró con su familia a Nueva York, allá en Estados Unidos, yendo a vivir a Lower East Side de Manhattan. Al principio, su vida en América fue problemática al no dominar el inglés
y consiguió aprenderlo prolíficamente leyendo a Charles Dickens. Años más tarde estudió literatura en el City College de Nueva York. Su interés en la psicología se inició tras leer a William James y bueno, recibió la licenciatura en ciencias a los 21 años. ¿Sí? Posteriormente fue a parar a la Universidad de Columbia para doctorarse. Allí recibió el asesoramiento de Max Wertheimer, uno de los fundadores justo de la corriente gestáltica. Es por eso que tras doctorarse en 1932, Solomon Asch empezó a interesarse cada vez más en la psicología de la Gestalt. Evidentemente, sí teníamos ahí el asesoramiento de Wertheimer, ¿no? Se interesó especialmente en los fenómenos de la percepción, el pensamiento y la asociación. De hecho, prueba de su gran influencia gestáltica era que su trabajo partía de la idea de que no solo el todo es más que la suma de sus partes, sino que además la naturaleza del todo altera esas partes. En palabra del propio Ash, la mayoría de los actos sociales deben entenderse en su contexto y pierden significado si están aislados. Ningún error al pensar en hechos sociales es más grave que el hecho de no ver su lugar y función. Ash, observando los actos sociales dentro de un contexto, llevó a cabo muchos estudios, profundizando sobre la influencia del grupo y el contexto en las opiniones de las personas. Es esto lo que le llevó a realizar el que probablemente sea su experimento más conocido, que es el de el experimento de la conformidad. Observando los actos sociales dentro de un contexto, Solomon Asch realizó muchas investigaciones en las que, dada la redundancia, investigó la influencia del grupo y el contexto sobre las opiniones en las personas o de las personas. Es exactamente esta base la que le llevó a realizar su más conocido experimento, que es el experimento de la conformidad, que es el que les acabo yo de mencionar. Ujú. Ahora, a raíz de las barbaridades cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, Solomon Asch se interesó en conocer cómo funcionaba la propaganda que consigue que una masa de personas diversas acaben comportándose de acuerdo a lo que una persona o una oligarquía quiere. Esto lo hizo mientras era profesor en el Departamento de Psicología de Brooklyn College. Partiendo de esta cuestión, Arch investigó sobre la influencia de las figuras de prestigio en la transmisión de un mensaje, viendo que hay más probabilidades de que las personas acepten un mensaje y se conformen con él cuando quien lo transmite es percibido como un individuo de alto rango o de prestigio. También ejerció de profesor en la Swarthmore College durante 19 años, institución en la que tuvo la oportunidad de trabajar con el psicólogo gestáltico, este Wolfgang Kohler, ¿no? Y entonces, pues bueno, la imagen que está aquí colocada es parte de la evidencia de lo mismo que menciona Hash. Tenemos aquí a quien promociona esta marca de pan. Y bueno, en este caso pues es el pan, ¿no? Pero imagínense justamente el impacto que tiene precisamente la imagen de la marca, ¿no? Los que dan los perfumes, las imágenes de la figura estética, ¿no? Precisamente por esta razón es que quien buscan la imagen, bueno, las marcas que buscan que sean sus imágenes y demás, cuidan mucho el comportamiento que puedan tener a nivel social, ¿no? Que no estén metidos en algún lío, en lío legal o alguna polémica importante, ¿no? Y más esto crece ahorita con el auge que han tenido ya las redes sociales, ¿no? En la que está todo al alcance de un clic
y sale toda la información en donde cada vez la vida privada de las figuras públicas pues es menos privada y evidentemente más pública y entonces pues van cuidando toda la imagen en cuestión general porque precisamente es un factor que a las marcas les favorece, ¿no? Y es parte de lo que menciona este autor. ¿Sale? Fue durante la década de 1950 que la figura de Solomon Asch se volvería muy importante en la psicología social a raíz de unos experimentos que cambiarían el paradigma del momento, los experimentos de la obediencia de Asch. A raíz de este y otros experimentos, Hatch adquirió mucha fama y en su libro Psicología Social, 1952, en el que plasmó el desarrollo de sus investigaciones y conceptos clave de su teoría, ¿no? Con sus investigaciones revolucionó los estudios acerca de la mente humana y el comportamiento colectivo. También trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Universidad de Pensilvania. Además, trabajó brevemente en la Universidad de Harvard, en donde dirigió la tesis doctoral del famoso y también controvertido Stanley Milgram. En 1966 a 1972, Arch ostentó el título de director de Instituto de Estudios Cognitivos de la Universidad de Rutgers, ejerciendo ahí también como profesor de psicología, ¿sí? Solomon Asch murió el 20 de febrero de 1996 en Hartford, Pensilvania, a la edad de 88 años. Digamos que también no tiene tantísimos años, tomando en cuenta pues todos los precursores que hemos revisado anteriormente, ¿no? El experimento de la conformidad, ¿a qué se refiere? Bueno, este experimento de la conformidad de Asch es tan importante para la historia de la psicología social que a día de hoy sigue enseñándose en justo todas estas facultades universitarias y estamos nosotros revisándolo también, ¿no? No solo ya como parte de antecedente. Pero bueno, se trata de una serie de experimentos que realizó a lo largo de 1951. Este psicólogo se preguntaba hasta qué punto la sociedad puede llegar a influir en las opiniones de un individuo, incluso aunque la opinión social, la más compartida, sea radicalmente opuesta a su percepción personal. ¿Sí? La idea era probar que las personas se pliegan al poder del grupo adoptando una actitud de conformidad. Ujú. Solomón pidió a 123 hombres participar en un estudio, informándoles que iban a participar en un experimento relativo a la percepción visual en grupos de entre 7 y 9 personas. Todos ellos, excepto uno, eran cómplices del investigador. Se les mostraba una tarjeta en la que se podía ver una línea de tamaño concreto. Después se les mostraba a los participantes otras tres tarjetas etiquetadas como A, B y C, que contenían líneas de diferentes tamaños. Unas de ellas de la misma longitud que la línea de la primera tarjeta. Ujú. Los participantes debían elegir por turnos cuál era la tarjeta que mostraba una o la línea similar a la de la primera, una tarea sencilla en apariencia, ¿no? Todo iba bien en las primeras rondas cuando el resto de los cómplices de Ash elegían la opción correcta. Sin embargo, al llegar a la cuarta ronda ocurría algo curioso. Los cómplices elegían la misma tarjeta incorrecta. El verdadero participante de la investigación, que solía tocarle el último turno de respuesta, se encontraba en la disyuntiva de escoger la respuesta obviamente equivocada que habían dado el resto de participantes o bien elegir la respuesta correcta. Los resultados revelaron algo curioso y a la vez sorprendente. Tres cuartas partes de los participantes sucumbió a lo que opinaba el resto del grupo, eligiendo la respuesta incorrecta para no contradecir al resto, aunque la respuesta fuera lógicamente errónea.
Ash se preguntó si realmente los participantes que seguían el juicio incorrecto general realmente lo hacían porque se convencían de la respuesta. Vio que no, que las personas que se plegaban al juicio mayoritario disminuyó considerablemente cuando les permitió manifestar su decisión real en privado. Ujú. Este experimento se ha replicado en muchas ocasiones y se han obtenido resultados similares. Los hallazgos de Solomon Ash ponían en entredicho la teoría de la comparación social, dominante por aquel entonces. Según esta teoría, las personas suelen buscar evidencia sobre una situación para sacar conclusiones de ella. Y cuando la información disponible no es suficiente, es cuando las personas recurren a la opinión ajena para formar precisamente su propia conclusión, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Solomon Ash rompió con esta idea, demostrando que incluso cuando las personas encuentran evidencias concretas, empíricas y objetivas, tienden a seguir la opinión popular, aunque ésta esté equivocada, ¿no? Ejemplos de estos experimentos, creo que ahora nos queda bastante claro del por qué sigue vigente, por qué se sigue mostrando, porque, pues bueno, es algo que ocurre de manera común en nuestra sociedad y de los ejemplos podría darles muchos, pero esa va a ser su labor, ¿no? Esa va a ser su labor en una de las actividades que vamos o que van a elaborar. Precisamente es buscar algunos ejemplos que puedan aplicarse en la actualidad de acuerdo a esta teoría de Solomon Asch, ¿no? Uno de los ejemplos, y eso sí, ya lo revisamos incluso hace un ratito en la misma clase, ¿no? Puede estar ahí el ejemplo. Les voy a poner ese y ya ustedes tratarán de desarrollar alguno diferente, ¿no? En esta perspectiva, ¿no? Posiblemente cuando están observando en familias la cuestión nuevamente, ¿no? Del matrimonio, ¿no? Precisamente cuando observan que el matrimonio ya no está funcionando, que ya no se sienten cómodos, que ya no, o sea, definitivamente no, quizá ni siquiera fueron hechos para eso. Ajá. Si ven que la mayoría dice que sí, aunque no estén de acuerdo, ellos dicen que sí. Ajá. Y van y se casan. O precisamente, ¿no? Cuando existe la parte del divorcio o la separación. Ajá. Si la mayoría dice que no, precisamente por seguir esa misma línea social, etc., que ya les platiqué, ajá, aunque yo no esté de acuerdo en permanecer, permanezco, ¿no? Es decir, la respuesta sigue siendo no. Eso es una parte de, de esta situación social que nos comparte Solomon Asch, ¿no? Ya ustedes buscarán de la misma manera definir, así como yo les planteé de manera general cómo inicia la idea de una perspectiva de matrimonio, ya ustedes irán buscando también qué ejemplo van a colocar diferente al que ya se les mencionó aquí en la clase, ¿vale? Creo que es algo bastante sencillo, solamente se trata de identificar bien cuál podría ser el factor inicial y cómo podría ejemplificarse, cómo puede llevarse a cabo este experimento, ajá, y cómo es que la gente lo manifiesta de esta manera, ¿sale? Eso es respecto a este autor. Vamos a revisar ahora a Kurt Lewin. Ujú. En la historia de la psicología hay pocas figuras tan importantes e influyentes como este señor, Kurt Lewin. Este investigador no solo fue uno de los impulsores de la psicología de la Gestalt, sino que además es considerado como el padre de la psicología social y la psicología de las organizaciones. Ujú. Kurt Lewin fue además el creador de la teoría del campo, que ha servido de base para desarrollar investigaciones sobre las dinámicas de grupo muy aplicables en el entorno organizacional y empresarial.
A continuación, pues justo para entender su legado, nos remontaremos a los años en que Kurt Lewin desarrolló sus ideas. Ajá. Ya sabemos que vamos a un poco a la biografía. Este señor Kurt Lewin nació en el año de 1890 en el seno de una familia judía residente en Mogilno, un pueblo que por aquella época pertenecía al Reino de Prusia y que hoy forma parte de Polonia. Después de que él y su familia se trasladasen a Berlín, Kurt Lewin empezó a cursar, perdón, estudios en medicina en la Universidad de Friburgo, pero poco más tarde se trasladó a Múnich para emprender la carrera de biología. De vuelta en Berlín y sin haber terminado su formación, pasó a interesarse más en la psicología y en la filosofía, disciplina que empezó a estudiar en el año de 1911. Por aquella época había empezado a participar en iniciativas vinculadas al socialismo, el marxismo, perdón, y a la lucha por los derechos de las mujeres y creía que la psicología aplicada podía ser de ayuda para impulsar reformas a favor de la igualdad. En el estallido de la Primera Guerra Mundial, Kurt Lewin fue enviado al frente para servir como artillero. Sin embargo, fue herido enseguida, ¿no? Y de modo que permaneció convaleciente durante varios días. En ese momento empezó a realizar una descripción del campo de batalla usando términos topológicos que recordaba a lo que se realizaría desde la teoría de la Gestalt, que por aquella época se estaba fraguando y que además recordaba a la teoría topológica que él mismo crearía algo más tarde, ¿no? Una vez hubo regresado a Berlín, además de doctorarse en filosofía, Kurt Lewin empezó a trabajar en el Instituto Psicológico de Berlín. Es allí donde entró en contacto con otros dos grandes representantes de la psicología de la Gestalt, que fue Kohler y Wertheimer. El cruce de las ideas entre ellos permitió que fuesen consolidando las ideas pertenecientes a la corriente de la Gestalt y a la vez sirvió como caldo de cultivo para que el laboratorio fuese un lugar en el que iban a formarse jóvenes promesas de la psicología europea. Ujú. En 1933, cuando Hitler y los nazis ascienden al poder, Kurt Lewin decide trasladarse de inmediato a otro país. Termina emigrando a los Estados Unidos tras intentar sin éxito obtener una plaza como profesor universitario en Jerusalén y gracias a los contactos de Kohler consigue entrar a trabajar a la Universidad de Cornell para más tarde pasar a la de Iowa. En 1944 pasó a ser director del Centro de Investigación de Dinámica de Grupo en el MIT de Massachusetts. Durante la época o esta época, Kurt Lewin trabaja especialmente en fenómenos sociales, que tienen que ver con la interacción social. Investiga desde los efectos que tiene la presión social en los hábitos alimenticios en los niños hasta las dinámicas de trabajo que son más eficaces en las organizaciones. Por lo tanto, los ámbitos tocados por Kurt Lewin fueron mucho más allá de lo que solía estar asociado el repertorio de actividades de un psicólogo, ya fuese de la corriente Gestalt o de cualquier otra escuela. Ujú. Kurt Lewin, bueno, pues trata en primera instancia la teoría del campo de fuerzas. En los años en que Lewin vivió en Norteamérica, el conductismo era el paradigma importante en los Estados Unidos. Los conductistas entendían que el comportamiento humano es el resultado del modo en el que el entorno influye en los individuos, pero Lewin partía de una visión de la psicología muy diferente a esta. Él, al igual que los representantes de la Gestalt en Europa, entendían que las personas no son un simple agente pasivo,
que reacciona ante estímulos, sino que actúan según el modo en el que perciben que ellas mismas interaccionan con el entorno. La interacción era, pues, el elemento fundamental del que partía Kurt Lewin en sus análisis. Ujú. La teoría del campo es su manera de plasmar la idea de que la psicología no debe centrarse en el estudio de la persona y el entorno como si éstas fuesen dos piezas a analizar separadamente, sino que hay que ver el modo en el que se afectan entre sí en tiempo real. Ajá, o sea, como una manera de integración. Por eso es que Kurt Lewin trabajaba con categorías como espacio vital o campo, y bueno, lo interesante para él eran las dinámicas, los cambios y no las imágenes estáticas de lo que ocurre en cada momento, los cuales se extendía, que solo servían para describir lo que pasa en cada fase de un proceso y pues no precisamente para explicar. Ujú. Para describir los procesos de cambio, Kurt Lewin se inspiró en los estudios de la física y formó y tomó prestada la idea del campo de fuerza. Ujú. Para él, el comportamiento grupal o individual puede entenderse como un proceso de cambio que lleva desde una situación inicial hasta otra distinta. La teoría del campo de Lewin establece que lo que ocurre mientras este proceso de cambio se desarrolla pasa en el seno de un campo dinámico, en el que el estado de cada parte de este campo de fuerza afecta precisamente pues a todas las demás. Las variables más importantes que están actuando en los campos o espacios vitales son para Kurt Lewin la tensión, la fuerza, la necesidad, gracias a la cual la conducta tiene una finalidad. Ujú. Kurt Lewin y esta parte de la investigación-acción. Ajá. Kurt Lewin entendía que como en un campo de fuerza, todas las partes se afectan entre sí. Para comprender el comportamiento humano hay que tener en cuenta todas las variables que están interviniendo en el tiempo real en las acciones de las personas y los grupos, desde el espacio en el que se encuentran hasta la temperatura, el modo en que socializan entre ellas, etcétera. Además, estos elementos no pueden analizarse aisladamente, sino que hay que centrarse en estudiar sus interacciones para tener una visión holística de lo que ocurre. Ujú. Pero de esto se desprende una idea que en aquella época resultó revolucionaria, ¿no? Como lo que se estudia no es algo aislado, sino la interacción, no hay que tener miedo de afectar al objeto de estudio como investigadores. Es más, intervenir en el campo de fuerzas nos permite introducir dinámicas que nos ayudarán a entender los mecanismos que funcionen en este. En definitiva, pues según Kurt Lewin, incidir en estas dinámicas ayuda a tener una imagen fiel de lo que ocurre. Esto quedó cristalizado en una de las frases más famosas de este psicólogo. Para entender un sistema hay que cambiarlo. Se trata del principio de la investigación-acción que Kurt Lewin propuso como método eficaz para comprender y mejorar las dinámicas sociales, ¿no? Como así él lo va manejando. La planificación, la ejecución. Ajá, planificación, ejecución, reconocimiento. Planificación, ejecución, reconocimiento. Es como este ciclo que él va mencionando. Ajá. Bueno, eso es lo que nos compartió Kurt Lewin o la investigación como más famosa. Ujú. Y bueno, pues yo creo que por el momento lo voy a dejar aquí. Ajá. Ya en la siguiente sesión continúo para dar fin con estos autores, ajá, y continuar con la clase. Ahorita nos quedamos hasta Kurt Lewin. En la siguiente iniciamos con Stanley Milgram y todas las aportaciones que pudo realizar a la psicología social. ¿Ok?
Entonces, pues bueno, en la siguiente sesión damos continuidad. Muchas gracias, chicos.